¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este programa The Chef Cooking Studio a través de TVO Canal 9, exclusivo de la red de Telecable. Para nosotros es un gusto poder llegar hasta la intimidad de su hogar y poderles presentar recetas cotidianas, fáciles y económicas a su bolsillo, fáciles de preparar. En esta oportunidad vamos a poder presentarles un filet mignon, que es una receta exclusivamente francesa, que nace en Francia. Y pues quisiera comenzar presentándoles el plato en sí, y que va a estar compuesto por dos guarniciones. Vamos a elaborar un gratín de papa y luego unos vegetales salteados, que en este caso van a ser espárragos y tomates cherries, y vamos a acompañar con una salsa morena de champiñones. Entonces, para comenzar, vamos a elaborar el gratín de papa. En este caso, lo que yo necesito es simple y sencillamente cortar la papa en rodajas muy finas. Si se pueden dar cuenta, lo que estoy haciendo es cortar mi papa a manera de que ésta se pueda cocinar de forma fácil dentro del horno. El gratín de papa se va a caracterizar por su sabor, que es muy característico, que estamos hablando en este caso de crema, leche, vamos a utilizar un poquito de mantequilla, queso parmesano y mozzarella. Como pueden ver, yo acá ya tengo unas rodajas de papa previamente hechas, ¿sí? Lo que yo quiero a continuación es empezar a colocar la papa de forma o en forma de capas, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá a continuación es utilizar un poquito de mantequilla con la mano, obviamente limpia, ¿sí? Voy a empezar a engrasar mi molde, ¿sí?, hasta que este quede completamente cubierto. Es importante que recubramos bien el molde en el que vamos a elaborar el gratín con esta mantequilla, para que la papa no toque directamente nuestro molde y obviamente nos ayude a una mejor cocción. Lo que vamos a hacer a continuación es empezar a disponer las papas que ya están previamente rodajadas al fondo del molde. Los cortes no pueden, no necesariamente tienen que ser perfectos, ¿sí? Y los vamos a empezar a disponer dentro de el molde, que en este caso estoy utilizando uno que es desechable, de aluminio. Luego, acá tengo crema y leche que me van a servir para mezclarlos y que me aporten bastante sabor a mi preparación. Lo que yo tengo acá es crema pura, que en realidad es mucho mejor cuando son cremas enteras, con leches enteras, porque nos aportan una mayor cantidad de grasa. Si se pueden dar cuenta acá, lo que voy a hacer es agregar la leche a la crema y voy a empezar a disolver de manera uniforme, ¿sí? Esta preparación de la leche y crema me va a servir para que cuando el gratín esté dentro del horno
empiece a soltar un vapor caliente, el cual me va a ayudar a poder cocinar las papas uniformemente. Es importante también tomar en cuenta que debemos sazonar, ¿sí? Y en este caso lo vamos a hacer con sal y pimienta. Un poco de sal, ¿sí? Y un poco de pimienta. Esta preparación que estoy haciendo acá preferentemente debe estar bien diluida para que podamos integrar todos los ingredientes de una mejor manera. Cuando yo ya tenga esta preparación de crema y leche ya salpimentada, lo que voy a hacer es agregar un poco de miga de pan, ¿sí? La miga de pan, ¿para qué me va a servir? Simple y sencillamente para amarrar la preparación, que en este caso son mis papas, ¿sí? Y la voy a disponer justo por encima de la primera capa de papas. Cuando tenga esto listo, voy a empezar a colocar la mezcla de leche y crema sobre mi molde. Es importante también recordar que no debemos colocar demasiados líquidos. En este caso estamos hablando de crema y leche, porque lo que queremos es un gratín compacto. No queremos exceso de líquidos dentro de nuestra preparación. Entonces, ya que he hecho la primera capa, voy a agregar de nuevo papa a manera de cubrir todos los espacios. ¿Sí? Y como se dan cuenta, esto es repetitivo. Podríamos hacer de 2 a 3 capas. Si ustedes pueden apreciar, las papas están un poco curvas, ¿sí? Esto no importa a la hora de que vayan al horno, pues porque se van a cocinar, entonces esa curvatura va a desaparecer. Lo importante es que se cozan de una forma homogénea. Luego, por este lado tengo queso parmesano, queso mozzarella, que también son parte de mi preparación. En este caso voy a trabajar exclusivamente 2 capas para el gratín, ¿sí? Voy a colocar queso parmesano por encima. Debemos recordar mucho que a la hora de trabajar queso parmesano debemos tener mucho cuidado, porque este tiene un alto contenido en sal. Entonces, si nos pasamos de queso parmesano, puede llegar a salar por completa nuestra preparación. Luego, justo antes de colocar la capa de queso mozzarella, voy a machacar un diente de ajo. Lo voy a picar de forma fina. Si hablamos de términos culinarios, este corte es específico para el ajo, el cual lleva por nombre paisana fina. Y lo que quiero es que el ajo, en este caso,
le aporte mucho sabor a mi preparación. El corte de paisana fina se caracteriza por ser un corte, como su nombre lo indica, muy fino, en donde no, el ajo no se aprecie de forma muy entera, ¿sí? Podríamos terminar este corte incluso utilizando el mismo cuchillo, con mucho cuidado, acá, a manera de sacar o de obtener una pasta de ajo. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es agregar el ajito por encima. ¿Sí? Justo por arriba del queso parmesano y debajo de mi queso mozzarella. Acá tengo el queso mozzarella que ya está rallado, ¿sí? Y lo voy a colocar por encima de toda la preparación. Lo que yo quiero es obtener un gratinado del mismo, como su nombre lo indica, un gratín de papa, ¿sí? El cual va a ir al horno. Yo ya precalenté mi horno aproximadamente a una temperatura de 180 grados centígrados, ¿sí? Para esta preparación. Si lo pueden apreciar acá, ¿sí? Este es mi gratín de papa, el cual me va a servir como guarnición para toda la preparación, que en este caso es un filet mignon. Como pueden observar, mi horno ya está precalentado a 180 grados aproximadamente. Esto debido a que es un horno industrial, ¿sí? Entonces las temperaturas pueden ser un poco más fuertes de lo normal, o haciendo la comparación con un horno convencional o un horno de estufa de ese que tendremos en casa. Entonces, ya terminé con mi preparación, mi gratín de papa, ¿sí? Entonces voy a esperar aproximadamente unos 10 minutos a que este se cocine. Y como les decía, lo que lo que quiero obtener es un gratinado del queso y de todos los ingredientes que van dentro de mi preparación. Todas estas, si se dan cuenta, estas rodajas de papa, podemos guardarlas directamente a nuestro refrigerador. Es importante que no tiremos absolutamente nada de lo que nosotros utilizamos, porque pueden ser, nos pueden pues, servir para próximas preparaciones. Lo que a continuación voy a hacer es mi filete de lomo, que en este caso es de res, el cual me va a servir como ingrediente principal, ¿sí? Vamos a utilizar aproximadamente unas 6 onzas de lomo de res, preferentemente que sea un lomo magro, que sea libre de grasa. Voy a utilizar de 2 a 3 lascas de tocino, para esta preparación. Y voy a poner un sartén caliente en este caso lo voy a poner a calentar
con un poco de aceite. Acá yo tengo aceite de oliva, el cual es uno de los que más nos aporta sabor a nuestras preparaciones. Pero ojo, mucho cuidado porque este es muy, es termosensible en realidad. Al llevarse a altas temperaturas puede convertirse en un aceite normal, en un aceite vegetal común y corriente. Entonces, lo que a continuación voy a hacer es dejar acá precalentando mi sartén con el aceite y voy a empezar a trabajar. Si se dan cuenta, este es un lomo, ¿sí?, magro, como les decía, libre de grasa. Lo que voy a hacer a continuación es envolverlo en tocino. Es un tocino ahumado en este caso. Tocino que nosotros podemos conseguir justamente en las instalaciones de Deseret, ¿sí? Así como estas instalaciones, las cocinas, pues son parte de la empresa, ¿sí? Lo que voy a hacer a continuación es un rollo y lo único que voy a hacer es salpimentarlo y lo voy a empezar a sellar en el sartén. Lo importante es empezarlo a colocar en los extremos en donde se puede apreciar la carne. Voy a dejar esto acá hasta que se selle y obtenga un color dorado, ¿sí? Pero después del corte vamos a ver cómo es que termina nuestro lomo, ¿sí? Y vamos a empezar a trabajar una salsa morena con champiñones. Desde Quetzaltenango, TVO, la televisión de Occidente. Ya estamos de vuelta, amigos, y esto es gracias al patrocinio de Deseret, D-Chef Cooking Studio. Entonces, en lo que vamos a seguir trabajando, antes del corte ustedes se dieron cuenta que yo estaba trabajando el lomito, el medallón, ¿sí? Y lo que quiero es esto, precisamente, lograr colores dorados de mi carne y el tocino, porque lo que estoy haciendo es sellar mi carne, ¿sí? Como la misma palabra lo dice, es sellar la carne para que todos los jugos queden dentro de la pieza de carne. El tocino me va a ayudar porque tiene un contenido alto en grasa y va a permitir que mi pieza de carne, en este caso que es el lomito, se pueda cocinar de forma pareja, ¿sí? Y sobre todo que conserve todos los jugos. El recubrimiento de tocino es exactamente para eso, ¿sí? Para que el vapor que genera esta cocción me pueda ayudar a mantener un término en la carne deseado. En este caso vamos a tratar de trabajar un término 3/4, ¿sí?, para la carne. Cuando mi carne esté completamente sellada, lo que voy a hacer a continuación es empezar a disponerla, ¿sí?, en sus laterales, en donde precisamente está el tocino. Por otro lado, si recordamos, teníamos el horno encendido, en donde mi gratín de papa se está cocinando. Para aprovechar la temperatura del horno, lo que yo voy a hacer es
que al terminar de sellar mi pieza de carne, la voy a llevar directamente al horno, ¿sí? Y que su cocción termine precisamente en un calor seco. Yo recomiendo precisamente este tipo de hornos. ¿Por qué? Porque trabajan sin necesidad de aire. ¿Qué pasa cuando nosotros trabajamos con un horno de convección o de los hornos que trabajan con aire? Que van a venir y van a resecar por completo mi pieza, en este caso que es el lomito, y es precisamente lo que no queremos, ¿sí? Lo que queremos es que quede una pieza de carne jugosa, ¿sí? Fácil de cortar, ¿sí? Cosa que no lograríamos si trabajáramos con un horno de convección, ¿sí? Porque se nos reseca la carne, se pone dura y pierde todas sus características organolépticas deseadas. Entonces, si se dan cuenta, el tocino está tomando un color dorado, que eso es lo que nosotros precisamente estamos buscando, igual que la carne. Lo que quiero es que el tocino se llegue a cocinar por completo, ¿sí? Y lo ideal es que cuando estemos cocinando una pieza de este tamaño no la estemos moviendo demasiado, ¿sí? Para que no perdamos temperatura a la hora de estar cocinándola, y obviamente que llegue una cocción pareja, homogénea. Ya casi estoy por terminar acá, ¿sí? Esta pieza. Tampoco es recomendable venir y hacerle presión o ejercer presión sobre mi pieza de carne. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo. Empezamos a desjugarla, ¿sí? Y entonces vamos a obtener una pieza muy reseca y al final una pieza muy dura que no va a ser como agradable al paladar. Si se dan cuenta, acá ya tengo mi pieza dorada, ¿sí? Pero que en el centro probablemente tengamos un término medio en la carne. Entonces lo que voy a hacer a continuación es colocar el medallón de carne previamente sellado, ¿sí? Y lo voy a colocar aproximadamente unos 10 minutos dentro del horno para que se termine de cocer. Todos los instrumentos que nosotros utilicemos podemos ir desechándolos, ¿sí? Para trabajar de forma ordenada, para tener mucho más espacio en nuestra área de trabajo. Es importante siempre recordarnos de la limpieza dentro de nuestra área de trabajo. A continuación, lo que voy a trabajar es mi salsa morena con champiñones, ¿sí? Y para lo cual voy a necesitar harina y mantequilla. En este caso lo que yo quiero es trabajar las mismas cantidades de harina por las de mantequilla. Y la preparación que voy a comenzar a hacer o a realizar se llama roux, ¿sí? Que esta nos sirve para espesar salsas, que en este caso es una salsa morena. Y lo que voy a comenzar a hacer es a colocar la mantequilla directamente en la olla. Lo que necesito es tener un fuego
relativamente bajo, ¿sí? Para que mi mantequilla no se queme. Voy a esperar a que la mantequilla se deshaga por completo, se derrita por completo. Y cuando la mantequilla esté completamente derretida, voy a agregar harina. Al incorporar estos dos ingredientes, lo que va a suceder es que se va a hacer una masa. ¿Sí? Una masa que al final me va a ayudar a espesar toda mi preparación. Como les comentaba, el roux puede ser tan dorado como lo querramos. ¿Sí? En este caso nos convendría tener un roux con tonos muy dorados, casi marrones, porque nos van a servir específicamente para una salsa morena. ¿Sí? Voy a bajarle la temperatura a mi roux y voy a esperar a que este vaya tomando un color o un tono marrón. Si lo pueden apreciar en la cámara, ¿sí? Estoy obteniendo un tono marrón. Cuando yo tenga un tono marrón, esa es la señal en la que yo voy a agregar fondo de res. ¿Sí? En este caso, este fondo de res o caldo de res lo podemos preparar muy fácil, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos para el fondo de res? Necesitamos huesos de res, zanahorias, cebollas, todo dentro de una olla. Lo que voy a hacer es dorarlo, ¿sí? Y cuando esté completamente dorado, voy a agregar agua. Y voy a dejar que el agua reduzca aproximadamente una media hora para que todos los sabores de lo que yo coloqué queden impregnados en mi fondo. Entonces, acá ya logré disolver la pasta que se había formado por la mantequilla y la harina, ¿sí? Con la ayuda de mi fondo, ¿sí? Voy a subir un poquito la temperatura o el fuego, y lo que quiero es que esto empiece a espesar. Por otro lado, yo tengo acá mis champiñones, ¿sí? Y lo que necesito es cortarlos en lascas o rodajas. Y las rodajas van a depender del gusto de cada quien. ¿Sí? Tengo rodajas no tan finas ni tan gruesas, y que estas me van a ayudar a aportar mucho sabor a la salsa. Si quisiéramos, nosotros podríamos saltear los champiñones de forma rápida con un poco de aceite de oliva en un sartén caliente y luego agregarlos a la preparación. En este caso es la salsa. Cuando yo ya tenga mis champiñones,
¿sí? ¿Listos? Acá les voy a mostrar, mi salsa está comenzando a espesar, ¿sí? Y esto es gracias a la harina, que en este caso va a ser mi agente espesante. Luego, cuando mi preparación de mantequilla, harina y fondo haya espesado lo suficiente, lo que voy a hacer es agregar aproximadamente un cuarto de taza de vino tinto y voy a esperar a que siga reduciendo y logre obtener una salsa con la textura deseada. Acá en este punto es donde yo voy a agregar los champiñones que había cortado previamente y voy a dejar que mi salsa se vaya cocinando a fuego lento. Para terminar esta preparación, lo único que voy a hacer es agregar un poco de pimienta y sal. Mis champiñones se van a cocer de forma lenta y al final nos va a aportar muchísimo sabor a la salsa. Voy a dejar mi salsa acá a fuego bajo, que se siga reduciendo, y por otro lado voy a utilizar unos espárragos. Pues ahorita están de temporada. Espárragos podemos conseguirlos en el mercado o en el supermercado, ¿sí? Y unos tomates cherries. Estos van a ser el complemento de mi plato, van a ser mi segunda guarnición, porque como recordarán, mi agente o mi componente calórico es el gratín de papa. Entonces lo que yo necesito es tener también un menú balanceado, y que en este caso me van a servir de reguladores mis espárragos junto con los tomates cherries. Entonces, la forma más común de preparar los espárragos es tomarlos por completo a lo largo y hacer este quiebre, ¿sí? En donde justamente se quiebre, esto es lo que yo voy a utilizar. Voy a revisar ahora mi horno. Y vamos a esperar un ratito más, unos minutos más, para que mi carne y mi gratín de papa se terminen de cocinar. Retomando los espárragos, solo estoy cortándolos con la mano, quebrándolos. Y lo que voy a hacer es tomar un sartén, el cual me va a servir para más adelantito yo poder saltear todos mis vegetales. En este caso lo que yo necesito ahorita es darle una pequeña cocción, una rápida cocción a mis espárragos, lo cual lo voy a hacer con un poquito de agua. Al final lo que yo quiero nada más es cocinarlos por unos cuantos segundos en agua caliente. Lo que voy a hacer es esperar a que mi agua esté hirviendo, ¿sí? Y voy a colocar dentro de esa olla mis espárragos.
Cuando el agua esté por completo caliente, en estado de ebullición, ¿sí? Voy a disponer los espárragos aproximadamente unos 30 segundos. Recordemos que estos vegetales al final son termosensibles. Entonces, ¿qué sucede cuando colocamos nuestras preparaciones en tiempos muy prolongados dentro de temperaturas muy altas? Lo que sucede es que se sobrecocen o se sobrecocinan y perdemos todas esas características que tienen o que son propias de nuestros vegetales. Y en este caso, lo que yo quiero es aprovechar todos los nutrientes que me está aportando o que me están aportando mis espárragos. Entonces, voy a esperar a que mi agua se caliente por completo. Y si se pueden dar cuenta, acá mi salsa tiene un color completamente marrón, ¿sí? Gracias a mi fondo y al vino tinto. Lo que voy a hacer es empezar a subirle un poquito la temperatura, en este caso a poner un poquito más intensa la llama, para que empiece una reducción de mi salsa un poquito más lenta. Entonces, al regresar del corte, vamos a blanquear nuestros vegetales, ¿sí? Y los vamos a pasar rápidamente por aceite de oliva, sal y pimienta, y vamos a ver el emplatado final de nuestro plato. Su cultura, el canto, sus tradiciones, su gente, el deporte. Sus montañas y valles. Esto es Quetzaltenango, desde donde se transmite TVO, la televisión de Occidente. Bien amigos, ya estamos de vuelta en nuestro programa DChef Cooking Studio, gracias al patrocinio de Ceret. Y como ustedes pueden ver, todos los utensilios que nosotros estamos manejando acá, pues ustedes los pueden encontrar justamente acá, en nuestra tienda de Zona 3. También recordándoles que el programa puede verlo días martes y jueves a las 8 de la mañana, para que no se puedan perder estas recetas que nosotros estamos trabajando y que continuamente vamos a estar elaborando semanalmente. Entonces, para continuar con nuestra preparación, yo ya tenía agua caliente o a punto de ebullición, ¿sí? Justamente en esta olla. Lo que voy a hacer es colocar mis espárragos aproximadamente unos 30 segundos para que lleven una cocción leve, ¿sí? Y yo pueda terminar de cocinarlos o de prepararlos en este sartén que estoy precalentando con un poco de aceite de oliva. Si ustedes se dan cuenta, acá yo ya tengo un recipiente con agua fría, ¿sí? El cual me va a servir para darle un choque térmico a mis espárragos, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Que voy a detener la cocción del agua caliente y voy a realzar los colores de los mismos. ¿Sí? Acá tengo ya mis espárragos y los voy a colocar directamente al agua fría. Por otro lado, mi salsa está reduciendo a fuego muy lento para que todos los sabores se vayan concentrando, ¿sí?
Lo que voy a hacer ahorita es, no sé si logran apreciar, ¿sí? Los colores de los espárragos lograron realzarse un poco más por este choque térmico que nosotros le dimos. Lo que a continuación voy a hacer es solo regar el agua y voy a tratar de secar mis espárragos con un poco de papel absorbente. Esto para que a la hora de que vayan al sartén junto con el aceite no nos salpique todo el aceite caliente y nos podamos quemar. Estoy quitando el exceso de agua nada más. ¿Sí? Y como pueden ver, ya tengo un color un poquito más realzado de estos vegetales. Si en caso no consiguiéramos espárragos, podríamos sustituirlos por ejotes, ¿sí? Que de igual forma podríamos cocinarlos siempre utilizando agua caliente, escalfándolos y luego colocándolos en el sartén con un poco de aceite de oliva. Una pasada algo rápida, ¿sí? Lo que voy a hacer a continuación es salpimentarlos. Hay que siempre tener mucho cuidado con el fuego, porque lo que no quiero es que se me recosan. Voy a salpimentar. Y por último voy a agregar estos tomates cherries. Para completar mi preparación, que en este caso es mi guarnición de vegetales. Mi salsa ya redujo lo suficiente y tengo una consistencia algo espesa. Lo que voy a hacer es retirar del fuego por completo y la salsa la voy a terminar con un poco de crema. Como hacía mención al inicio del programa, debe ser crema pura, ¿sí? No deslactosada, no descremada, ¿sí? Porque me va a aportar muchísimo más sabor y mucha más textura a la salsa. Voy a terminar mi salsa con un poco de crema. Y para esto necesito que mi preparación ya no tenga contacto directo con el fuego, porque estoy trabajando un lácteo que al estar en temperaturas elevadas se puede cortar. Entonces lo que estoy haciendo es únicamente temperándolo con mi salsa. Quiero una salsa cremosa, ¿sí? Si en dado caso nuestra salsa redujera mucho,
y llegar a ponerse muy espesa, puedo aligerarla con un poquito de fondo de res que yo había preparado con anterioridad. Muy importante en cocina siempre, probar todo lo que hacemos. Y para eso corroboro sabores, ¿sí? Le hace falta un poquito de sal, un poquito de pimienta. Y ya tengo lista mi salsa, ¿sí? Lo que voy a hacer a continuación es empezar a desocupar mi área de trabajo, porque voy a pasar al emplatado, que en este caso es un filet mignon. Si se recuerdan, habíamos trabajado el lomo de cerdo sellado y luego al horno. Es importante siempre recordar que deberíamos de enrollarlo bien con el tocino para que mantenga una forma como uniforme, ¿sí? Y a la hora de que pues lleve una cocción no se desparrame, digamos así. Entonces, si se dan cuenta, ya tengo mi gratín de papa y mi lomito, ¿sí? Por otro lado, ya tengo mi salsa morena y mis vegetales, que en este caso son mis espárragos y mis tomates cherry. Si se recuerdan, solo llevaba una cocción rápida, ¿sí? En agua y luego en el sartén. Lo que voy a hacer a continuación es colocar mi lomito en el plato. Muy importante cuando trabajemos carnes. Deberíamos dejarlos aproximadamente medio minuto para que la carne, luego que haya salido de una cocción, se relaje y expulse el exceso de líquidos. Entonces, a la hora que hacemos esto, ya no vamos a manchar el plato con tantos líquidos que en este caso me aportó la carne. Luego, mi gratín de papa. Lo voy a cortar justo por la mitad. Y lo que voy a tratar de hacer es levantar todo el capeado que yo tenía acá, ¿sí? Y con mucho cuidado tratar de escurrir el exceso de líquidos. Lo voy a disponer justo por este lado. Si manchamos el plato, pues lo único que deberíamos hacer es cortar nuestra preparación, limpiarlo, luego voy a disponer mis espárragos,
Es muy importante que recordemos que a la hora de cocinar deberíamos trabajar porciones que sean balanceadas. En este caso estoy hablando aproximadamente de unas 6 onzas de carne, aproximadamente unas 3 onzas de nuestro gratín de papa, que en este caso va a ser nuestro agente o nuestro elemento calórico, y unas 3 onzas, 4 onzas aproximadamente de nuestros vegetales, que en este caso son nuestros espárragos. Y para terminar, la salsa morena con champiñones, ¿sí? Y así es como logramos terminar nuestro plato, que en este caso fue un filet mignon con salsa morena, ¿verdad? Espero les haya gustado. Vamos a seguir trabajando muchas más recetas y pues como les comentaba, si ustedes quisieran innovar, quisieran lanzarse a este mundo de la gastronomía, pues igual pueden venir acá con toda libertad a Deseret. Así que nosotros con gusto vamos a atenderlos, vamos a asesorarlos y vamos a apoyarlos con todo lo que ustedes requieran. Todo lo que ustedes ven en realidad acá es fabricado o vendido directamente en esta tienda. Entonces con toda confianza pueden acercarse, que nosotros con gusto vamos a asesorarlos en todo lo que ustedes deseen emprender. De mi parte eso es todo. Mi nombre es Luis García, chef internacional, y espero les haya gustado esta receta, que fue un filet mignon con gratín de papa y unos espárragos salteados. Los espero la próxima semana, acá mismo, en The Chef Cooking Studio.